Recuerda tu pasado. ¿Qué pasaría si este se borrara? ¿Cómo creerías que sería tu futuro si tu pasado no existiera? ¿Y el presente? ¿Y si pudieras cambiarlo? ¿Cómo sería tu pasado? Colombia posee diversos tipos de ecosistemas terrestres, entre ellos los bosques. Se distribuye horizontal y verticalmente sobre todo nuestro territorio. Las características que determinan el tipo de bosques pueden ser muchas, como la altura con relación al mar, el comportamiento de los organismos vivos, la cantidad de agua que cae del cielo, entre otras cosas. Estas características definen el estilo de vida que llevarán las plantas, animales y demás organismos. En el caso de la zona urbana de Santa Marta, vemos que en su mayoría no están muy elevadas respecto al nivel del mar. Cuando no llueve, las plantas pueden llegar a perder sus hojas y recuperarlas con las lluvias en un tiempo de 4 a 6 meses. Además, soportan temperaturas superiores a los 25 grados Celsius. Estas características hacen parte de la definición del bosque seco, que además en la región Caribe es donde se puede encontrar el área mejor conservada del país. Algunos organismos están estrictamente adaptados a vivir en estas circunstancias, reduciendo el uso del agua en actividades de respiración. Por ejemplo, algunas plantas han modificado la estructura de sus hojas, pasando de una hoja completa, como la de palo de almendras, a otras fragmentadas, como el palo de tamarindo. O en un caso más extremo, sabemos que los cactus redujeron tanto sus hojas que hasta hoy solo tienen espinas. El estado actual del bosque seco en Colombia es alarmante. Desde los primeros registros se ha perdido más del 90% de la cobertura vegetal, dejando al menos 4% del bosque original y un 5% que presenta algún grado de alteración. Estos motivos lo posicionan en uno de los ecosistemas más amenazados del país, aún sin considerar que los beneficios que ofrecen serán aprovechados directa o indirectamente por todos. Y si desaparece, sufriremos eventos de inundación, deslizamiento, olas de calor o la falta de seguridad alimentaria. Dentro de los servicios ecosistémicos ofrecidos por estos parches está la estabilización de los suelos, fuente de alimento y madera. También dispone de un excepcional ciclo de materia orgánica que contribuye a la regulación de la temperatura y la cantidad de agua disponible para el consumo. Por motivos como estos, es crucial la conservación de estos ecosistemas, porque existen consecuencias como los fenómenos de desaparición de especies o la contaminación por basuras, producidos por actividades prohumanas como el aumento de la población en el área urbana. A pesar de ser un ecosistema que está al borde de la desaparición, es muy poca la información que se ha documentado, principalmente en el mundo de los insectos, los cuales esconden una gran importancia para la polinización y reciclaje de nutrientes, como las abejas y los escarabajos. Hemos escogido las locaciones de Villa Ludovica, pasando al barrio Villa Alejandría, para luego llegar a la Universidad del Magdalena, la Quinta de San Pedro Alejandrino y por último, el Instituto Educativo Distrital y Técnico INEM Simón Bolívar. Este recorrido nos ayudará a demostrar cuál es la composición aproximada de la vida que podemos encontrar en estos fragmentos de bosques. Villa Ludovica recibe el título de Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico. Está ubicada en el barrio El Cundí, sobre la avenida Libertador. El cerro donde encontramos la villa es llamado La Pedrera y al igual que todos los cerros de Santa Marta, hace parte del cordón montañoso de la Sierra Nevada. En la cima encontramos una casa construida a mediados del año 1892,
sobre las ruinas de una antigua terraza indígena que había sido utilizada para encuentros propios de las comunidades antes del atraco de los españoles a la playa de la bahía. La vegetación de Villa Ludovica se caracteriza por tener plantas con una baja exigencia hídrica, por tanto, difícilmente encontraremos árboles de gran altura. Sin embargo, podemos ver un trupillo de unos 15 metros de alto. La característica de las plantas, que consiste en perder hojas en tiempos de sequía y renovarlas en tiempos de lluvia, es llamado caducifolia. En la etapa de sequía, los árboles tienen una apariencia ponzoñosa, que en muchos casos se interpreta como un lugar sin vida y hostil. Resulta que sirve como defensa contra los depredadores y es utilizada por muchos animales como las iguanas, las ardillas o las aves como lugar de refugio. Entre las plantas que sobresalen encontramos a las sábilas y los cactus. La manera en la que estas especies soportan la sequía es porque dentro de ellas tienen un tejido que les ayuda a almacenar agua. A la vez, la capa que los cubre no es de madera. Por otro lado, también encontramos especies cubiertas de madera, como los aromos, el árbol de Brasil, el trupillo y ceibas. Dentro de los animales que se benefician de este lugar, las aves anidan y alimentan de frutos e insectos. Las ardillas como lugar de paso o para vivir. Iguanas y lobitas viven allí al igual que los insectos. Los hongos no se reportaron en esta locación, tal vez porque la visita fue en una temporada de sequía, en donde la falta de humedad inhibe el crecimiento de las colonias. Este es el lugar más árido del recorrido. Debido a que las grandes montañas que cubren Santa Marta se van quedando con el agua lluvia, la cantidad disminuye a medida que las nubes se alejan y llegan a las playas, generando diferentes tipos de bosques aún más secos, como los que se encuentran en los cerros de Taganga. La urbanización de Villa Alejandría comienza su historia a mediados de 1987, cuando pasó de ser parte de una finca a transformarse en diferentes barrios, como también lo fue el barrio Ciudadela 29 de Julio. Está delimitado por un codo del río Manzanares y el parque de la urbanización. Además, es de libre acceso y es visitado con regularidad por la comunidad cercana. Al inicio del recorrido nos encontramos con plantas con potencial de invasión como el ricino, algodón de seda y los perritos. Hacia adentro encontramos un suelo cubierto de hojarasca junto a un techo de ramas. Aquí habitan árboles propios de la costa menores a 5 metros de alto, como el ubito y el olivo. Árboles de gran tamaño como las acacias, orejeros y caracolí. Entre los animales que usan el espacio, ya sea para vivir, alimentarse, descansar o comer, habitan diferentes tipos de insectos. Aves como las garzas, algunos reptiles como las iguanas y en el caso de los hongos, los podemos encontrar en madera vieja. También nos encontramos que hay personas que hacen uso indebido del lugar, utilizándolo para arrojar basuras y hacer quemas. El parche de bosque de la Universidad del Magdalena fue un proyecto de restauración que comenzó en el año 2006. El objetivo para la restauración de este espacio consiste en prestar servicios como lo son el refugio y la comida a diferentes tipos de organismos. Esta locación se encuentra dentro de la granja experimental de la universidad. Atravesado por un sendero que permite el acceso a los estudiantes y particulares, en especial a los guardianes del bosque seco,
Ellos son un grupo integrado por investigadores que se dividen en subgrupos y estudian diferentes aspectos de la biología del lugar, como por ejemplo, estudian a las plantas, aves, mamíferos y reptiles, entre otras áreas. Este lugar tiene la particularidad de estar cerca de cuerpos de agua artificiales, como lo son unos estanques dedicados al cultivo de peces y un lago artificial en medio del campus. Entre tantos animales que ahí conviven, podemos observar aves, lagartos, peces, insectos y arañas. Los hongos no se quedan atrás, porque en temporada de lluvias puedes encontrar hongos de diferentes tipos y tamaños, pero muy poco en temporada de sequía. La historia cuenta que en este lugar falleció el icónico Simón Bolívar, en la fecha del 17 de diciembre de 1830. Debido a este acontecimiento, en 1891, la gobernación del Magdalena se adueña del terreno para resguardar la importancia simbólica. En la actualidad, la Quinta de San Pedro está siendo administrada por la Fundación Museo Bolivariano. Una vez dentro, nos encontraremos con dos tipos de infraestructura, unas de color amarillo ocre, que fueron construidos antes de 1830 y se dedicaban a tareas de vivienda y lugares de oficio para el cultivo de caña de azúcar, panela, ron y miel. Las otras construcciones son de color blanco y corresponden a las obras realizadas después de 1891, en donde encontraremos un altar dedicado a la patria, un museo de arte, teatros y un jardín en donde viven plantas de la región y especies introducidas, como el árbol pan de fruta, capaz de tener un alto valor nutricional. La quinta está delimitada geográficamente con el río Manzanares y en la ribera podemos ver plantas como el ricino. El terreno boscoso comienza desde la primera entrada, cubriendo de lado a lado una carretera que nos dirige a la taquilla y al parqueadero. Aquí encontraremos árboles peculiares como el árbol de algodón de seda y el guayacán de bola. Una vez adentro, encontramos un eje temático del jardín dedicado a los cactus. Nos topamos con diferentes formas de vivir, como las tunas, unos alargados, trepadores o parecidos a los árboles, como es el caso del guamacho. Fuera de la zona de cactus encontramos árboles con más de 200 años de vida, cauchos con raíces aéreas y otros de gran porte como el campano, orejero, las ceibas y el tamarindo. También hay pequeños estanques artificiales en el que hay plantas acuáticas como el loto y la lenteja de agua. Cerca del lago de la cafetería hay un cerro que funciona como límite geográfico, encontrándonos con cactus y árboles de más de 5 metros de alto, plantas aromáticas como el palo santo o bromelias terrestres y colgantes. En general, la Quinta de San Pedro alberga una cantidad impresionante de biodiversidad. Encontramos hormigas, comején, arañas, escarabajos, chicharras, libélulas, iguanas, peces y varios tipos de aves. También viven hongos con diferentes tipos y tamaños.
Esta sede del INEN fue fundada en abril de 1970, tras una decisión de modificar el título de bachiller en una conferencia de ministros de educación en 1958 para ofrecer diferentes títulos en técnicos. Uno de ellos es el técnico en gestión ambiental, que enfoca a los estudiantes a sensibilizarse por conservar y administrar los recursos biológicos. Se apoyan de una parcela de bosques muy bien conservada. Este parche de bosques ha logrado enlazar a fundaciones, clubes e instituciones para su conservación y estudio, inventariando la diversidad biológica y apropiándose del espacio para crear sentido de pertenencia y cultivo de valores mientras se desarrollan actividades de vivero para ser semillero de proyectos de reforestación. La entrada está sobre la avenida El Libertador, en el barrio Mamatoco. Sus límites son urbanizaciones y un centro comercial. Dentro del plantel viven plantas invasoras como el algodón de seda, el nin y una variación de cañandonga conocida como lluvia de oro. También encontramos plantas nativas como el olivo, orejeros, trupillo y aromas. El suelo está cubierto por hojarasca y por fuera del camino hay matorrales espinosos y plantas enredaderas que cuelgan de las ramas bajas. A simple vista encontramos muchos tipos de insectos, iguanas, lagartos y un número abundante de aves. En el caso de los hongos, siguen ocupando el papel de descomponer la madera de árboles caídos, la hojarasca y demás cosas. Las áreas dedicadas a la conservación de parches de bosques en la ciudad de Santa Marta disminuye en dirección a las playas, aumentando su concentración en dirección a los cerros de San Lorenzo. Asimismo, podemos observar que muchas de las especies se distribuyen por toda la ciudad, pero no en igual condición, número y diversidad. Las características de la superficie de la Tierra en cada locación son muy distintas. Por ejemplo, en Villa Ludovica y los cerros cercanos están compuestos en su mayoría por la piedra caliza, utilizada en las construcciones. En Villa Alejandría, el parche está encerrado por un codo del río Manzanares. La Universidad de Magdalena es acompañada por cuerpos de agua artificiales. La Quinta de San Pedro es acompañada de cuerpos de agua artificiales. El río Manzanares y también un cerro que limita con el barrio de Santa Ana. Por último, el parche del INEN es un terreno aislado de cuerpos de agua y cercado por edificaciones. Existen maneras de ayudar a la conservación de estos espacios, como por ejemplo la de incentivar la proliferación de materiales que ayuden a entender las dinámicas ecológicas y sociales que rige a cada territorio. También tenemos que hacer cumplir las políticas ambientales y no pasarlas por alto, porque nos vemos expuestos a la pérdida de fauna, flora y fungi de la región. Por último, debemos considerar qué aspectos de la composición de nuestros cuerpos nos hacen parecer a otros animales. Ejemplo de eso sería tener un pelo, uñas, piel y glándulas mamarias. Estas características nos incluyen en un grupo donde todos compartimos estos rasgos, porque en un tiempo anterior fuimos hijos de la misma madre. Y en caso contrario, hemos separado al humano de la categoría animal, siendo esto un error teórico que nos afecta a nivel ecológico. Tal es el punto que muchos se sienten identificados al decir ellos son unos animales, pues la frase correcta debería incluirnos como nosotros somos unos animales. Desde esta perspectiva, pasamos a ser parte de las dinámicas ambientales que pertenecen a la vida,
dándole igual importancia a los demás seres vivos con los que convivimos y dejamos de ser esa imagen que vive para el consumo insostenible, pensando en que somos los únicos en el planeta. Entra a ser muy interesante pensar que al incluir a todos con la misma importancia de vivir, se articula con pensamientos de nuestros antepasados, que por hoy se encargan de cuidar extensos territorios de tierra que son protegidos por su saber ancestral. Así que yo, todas y todos somos unos animales.